En el último episodio, vimos cómo un niño puede ser forzado a convertirse en el salvador de su familia. Hubo un tiempo en tu vida en el que pensaste que el dolor venía de afuera, de las circunstancias, de las personas, del destino que parecía injusto. Creíste que, si los demás cambiaran, si las situaciones fueran diferentes, entonces tú podrías ser feliz. Creíste que eras una víctima del caos del mundo, de la falta de amor, de las heridas de otros. Y sin saberlo, entraste en el mismo juego en el que ha caído la humanidad durante siglos, el drama inconsciente. A lo largo de este viaje, hemos visto las máscaras que se forman en la infancia como estrategias de supervivencia. El Salvador, el chivo expiatorio, el niño invisible y el que aprendió que su humor era su única forma de estar a salvo. Todos ellos son fragmentos de un mismo rompecabezas. Todos ellos son respuestas a un mismo miedo profundo, el miedo a no ser amado por quien realmente eres. Pero hay un mecanismo más profundo todavía. Un guión invisible que no solo dirige la dinámica familiar, sino que también determina cómo amas, cómo luchas, cómo te entregas o cómo huyes. Es un patrón que no pertenece solo a tu historia individual. Es un arquetipo que se repite en culturas, generaciones y relaciones humanas. Un triángulo de energía psicológica que mantiene a millones de personas atrapadas en el mismo ciclo de sufrimiento. El psiquiatra Stephen Karpman observó este patrón con claridad. Lo llamó el triángulo dramático, un modelo simple pero devastador que describe el juego inconsciente en el que caemos cuando no hemos sanado nuestras heridas internas. Este triángulo está formado por tres roles: la víctima, el perseguidor y el salvador. Pero este no es solo un modelo teórico. Este triángulo vive dentro de ti. Se activa en tus relaciones más importantes. Aparece en tus discusiones más dolorosas. Dirige tus pensamientos cuando estás solo. Es un teatro invisible que se representa en tu mente una y otra vez. La víctima del triángulo es una postura psicológica. Es una identidad construida alrededor de la impotencia. Su voz interior dice: no puedo, no es justo, siempre me pasa a mí, nada depende de mí. La víctima no busca soluciones, busca rescate. Busca que alguien venga y lo saque del agujero, sin que tenga que bajar a sus propias profundidades. Es el niño que todavía espera que alguien lo cuide, que lo elija, que lo salve. Este rol nace del yo herido, de la parte de ti que no fue vista, escuchada ni protegida. El yo herido se quedó congelado en el tiempo, en una escena, en una emoción no resuelta. Esa parte sigue creyendo que es pequeña, débil, incapaz. Vive esperando que otro ocupe el lugar del padre o de la madre que no estuvieron, y cuando no sucede, su dolor se convierte en resentimiento, en tristeza crónica, en vacío emocional. Entonces entra en escena el Salvador. El Salvador parece fuerte, generoso, compasivo. Aparentemente quiere el bien del otro, pero su motivación profunda no es amor, es necesidad. Necesita sentirse importante, útil, indispensable. Necesita que alguien dependa de él para reafirmar su valor. Ha aprendido que solo existe cuando es necesario para otros. El Salvador es muchas veces el niño parentalizado que aprendió, demasiado pronto, que debía cuidar de todos, que debía ser responsable de la felicidad ajena, que debía cargar con un peso que no le correspondía. Ya de adulto, repite ese patrón con su pareja, con amigos, con compañeros de trabajo, incluso con desconocidos. Se mete en problemas ajenos, ofrece ayuda que nadie pidió, rescata una y otra vez, aunque eso le desgaste, le consuma, lo vacíe. Según Jung, el Salvador está atrapado en una persona inflada, una imagen idealizada de sí mismo como el bueno, el noble, el fuerte, el que siempre está ahí. Pero mientras más se aferra a esa máscara, más descuida su propia sombra, su propio dolor, su propia necesidad de ser amado sin tener que salvar a nadie. Y cuando la víctima no cambia, cuando la ayuda no da resultados, cuando el sacrificio no es reconocido, la frustración explota y aparece el perseguidor. El perseguidor no siempre grita, a veces calla,
A veces humilla en silencio, critica con la mirada, castiga con su ausencia, manipula con su indiferencia. Su frase interior es: la culpa es tuya. Si tú fueras diferente, yo estaría bien. Tú arruinaste todo. El perseguidor es la sombra que fue reprimida durante años. Es la rabia que no se pudo expresar. Es la frustración no escuchada. Es el dolor convertido en veneno. Cuando esa energía no es reconocida conscientemente, se proyecta en los demás. El perseguidor ataca afuera lo que no puede aceptar dentro. Lo más inquietante es que no somos una sola cosa. No somos solo víctima, salvador o perseguidor. Somos los tres en distintos momentos. Cambiamos de rol con una rapidez sorprendente. En una conversación puedes empezar como víctima, pasar a salvador y terminar como perseguidor. Y luego sentir culpa, volver a ser víctima. Y el ciclo continúa. Este triángulo se repite en tus relaciones de pareja, cuando te sientes incomprendido, cuando quieres cambiar al otro, cuando culpas, cuando suplicas. Se repite en tus amistades, cuando te cargas de problemas ajenos, cuando te sientes utilizado, cuando atacas o te alejas sin explicar. Se repite en tu trabajo, cuando asumes responsabilidades que no son tuyas, cuando te sientes explotado, cuando estallas o te victimizas. Mientras permanezcas en este triángulo, no hay salida real. Cambian los rostros, pero la historia es la misma. Cambia la escena, pero el guión se repite. Cambia la relación, pero el desenlace es siempre parecido. Por eso Carl Jung afirmaba que mientras no hagamos consciente al inconsciente, este dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. El triángulo dramático es ese inconsciente en acción. Salir de él no es cuestión de fuerza de voluntad. Es una decisión de conciencia. Es un proceso de despertar. Es negarte una y otra vez a seguir actuando en una obra que fue escrita desde tu herida y no desde tu verdad. El primer paso es observarte con honestidad. Ver cuándo adoptas el papel de víctima. Reconocer cuando buscas que te salven. Identificar cuándo quieres rescatar a otros solo para sentirte necesario. Notar cuándo atacas, humillas o culpas para no tocar tu propio dolor. Este paso no es cómodo. Duele. Desmorona la imagen que tienes de ti mismo. Destroza la narrativa que has construido durante años. Pero es ahí donde comienza la verdadera libertad. Porque el momento en que ves el juego, puedes elegir no jugarlo. Pero si el triángulo dramático nace del dolor no resuelto, la pregunta inevitable es esta: ¿cuál es la salida? ¿Cómo se rompe un ciclo que no solo está en tus relaciones, sino incrustado en tu forma de pensar, de sentir y de reaccionar? La respuesta no llega desde fuera. No está en otra persona, ni en un nuevo lugar, ni en una nueva etapa de vida. La respuesta nace cuando el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Para dejar atrás la víctima, el salvador y el perseguidor, algo en ti debe morir. No una muerte física, sino una muerte simbólica. La muerte de tu identidad herida. La muerte de la historia que te contaste durante años sobre quién eras y por qué sufrías. La muerte de la máscara que te protegía, pero que también te ahogaba. Existe un modelo que rompe con lo establecido. El triángulo del poder. Esta es una puerta hacia la consciencia. Las viejas figuras, víctima, salvador y perseguidor, se desvanecen en la sombra mientras emergen tres fuerzas que transforman todo: el creador, el coach y el retador. Donde antes estaba la víctima surge el creador. El creador ya no dice «no puedo». Tampoco dice «es culpa de los demás». El creador comprende una verdad incómoda y liberadora al mismo tiempo. Puede que el dolor no haya sido su culpa, pero ahora sí es su responsabilidad qué hacer con él. El creador deja de pedir rescate y comienza a preguntarse: ¿qué quiero crear a partir de este dolor? ¿Qué versión de mí mismo quiere nacer ahora? La energía de la víctima es pasiva. La del creador es activa. No es agresiva. No se basa en la venganza ni en el resentimiento. Es una energía silenciosa, firme, consciente. Es el momento en que tomas las riendas de tu vida sin miedo a equivocarte. Donde antes estaba el salvador, aparece el coach. El coach no interfiere de forma compulsiva.
no necesita ser necesario para sentir que vale. El coach acompaña, observa, escucha, realiza preguntas en lugar de dar respuestas impuestas. Confía en la capacidad del otro para levantarse por sí mismo. No crea dependencia, crea autonomía. Este cambio es profundo porque implica abandonar la fantasía del héroe. Implica aceptar que el amor no se demuestra salvando a nadie, sino respetando el proceso del otro. Implica soltar la idea de que sin ti los demás no pueden. Implica aceptar que cada ser humano es responsable de su propio camino. Y donde antes se encontraba el perseguidor, surge el retador. El retador no destruye, no humilla, no busca someter. Su fuerza nace de la verdad. El retador es quien se atreve a decir lo que nadie se atreve a nombrar, pero lo hace con respeto, claridad y conciencia. No ataca la identidad, señala el comportamiento, no hiere, despierta, no aplasta, ilumina. Este rol es esencial para el crecimiento, porque sin un retador consciente, el creador puede volver a dormirse, volver a caer en viejos hábitos, volver a confundirse. El retador es la voz firme que dice, aquí hay algo que debes mirar, pero sin juicio. Cuando estos tres roles nacen en ti, algo comienza a acomodarse. Tu energía ya no gira en torno al pasado, sino en torno al presente. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no vives para evitar el dolor, sino para comprenderlo. Y es aquí donde llegamos al núcleo más profundo de este episodio. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el verdadero propósito de la vida. No se trata de acumular riqueza, reconocimiento, títulos o prestigio. Se trata de llegar a ser quien realmente eres. Se trata de integrar todas tus partes, lo luminoso, lo oscuro, lo amable, lo roto, lo noble y lo imperfecto. La individuación ocurre cuando dejas de huir de tu sombra y decides mirarla. Cuando dejas de rechazar partes de ti y decides abrazarlas. Cuando dejas de buscar validación afuera y comienzas a escucharte por dentro. Cuando ya no actúas para encajar, sino para ser verdadero. Pero este proceso no suele comenzar en la juventud. La infancia está dedicada a sobrevivir, la adolescencia a buscar identidad, la adultez temprana a construir una máscara funcional para el mundo. Trabajas, formas vínculos, eliges caminos, cumples expectativas y sin darte cuenta, edificas una personalidad que es aceptada, respetada, funcional, pero muchas veces no es auténtica. Y entonces llega un momento en la vida en el que esa estructura comienza a resquebrajarse. Ya no te satisface lo que antes te llenaba, ya no encuentras sentido en lo que antes defendías. Te preguntas cosas que nunca te atreviste a cuestionar. ¿Quién soy realmente? ¿Tengo la vida que quiero o la que aprendí a desear? ¿Estoy viviendo para mí o para cumplir un guión heredado? Este momento puede llegar a los 35, a los 40, a los 45. No es una regla matemática. Es un punto en el alma, un momento de ruptura interior. Algunos lo llaman crisis de la mediana edad. Otros lo llaman despertar espiritual. Jung lo veía de otra manera. Lo veía como el inicio de la verdadera vida. Dijo algo que dejó huella en la historia de la psicología. Hasta los 40 años, los seres humanos viven principalmente bajo la influencia de su yo exterior. A partir de los 40 años, comienza la verdadera vida interior, lo que para muchos es un fin. Para Jung era un comienzo sagrado. Lo que para muchos es una crisis, para Jung era un nacimiento. Porque a esa edad, aproximadamente, la persona empieza a perder fuerza. La máscara ya no se sostiene igual. El alma exige autenticidad. Y todo lo que no está alineado comienza a doler. Las relaciones insanas se vuelven insoportables. El trabajo sin propósito se vuelve vacío. Las mentiras que te contabas empiezan a caerse. Y entonces la pregunta ya no es ¿cómo encajo? La pregunta ahora es ¿cómo me encuentro? En ese punto, solo hay dos caminos. Uno es seguir durmiendo, tapar la incomodidad, distraerte, anestesiar el vacío con más trabajo, más consumo,
más relaciones superficiales. El otro camino es más doloroso, pero infinitamente más verdadero. Es el camino hacia ti mismo. Es el momento en el que decides romper definitivamente el triángulo dramático. Ya no quieres ser víctima, salvador ni perseguidor. Ya no quieres repetir el dolor de tus padres. Ya no quieres seguir actuando desde tu herida. Quieres entenderte, sanarte, reconectarte, renacer. Ese momento, aunque aterra, también es sagrado, porque en ese quiebre interior nace tu verdadera vida. En el próximo episodio hablaremos de ese despertar, del momento en que algo dentro de ti dice «basta» y estás preparado a mirarte sin máscaras, del instante en que el alma toma el control y deja de importarte encajar y comienza a ser más importarte ser. Del renacimiento interior que nadie te explicó, pero todos experimentan, porque tal vez la vida que has vivido hasta ahora solo ha sido el prólogo, y la verdadera historia está a punto de comenzar. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y ahora una pregunta para observar tu vida. ¿En qué rol del triángulo dramático te encuentras más a menudo? ¿Víctima, salvador o perseguidor? Sé honesto contigo mismo y compártelo en los comentarios. Nos vemos en el episodio final de esta temporada.